Hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de ¿cómo se puede decir? Reto, de ahí se me fue la palabra, como de este curso del lenguaje del perdón. Así que hoy se trata de los pilares del perdón. Así que vamos a empezar con una oración. Bienvenidas a las que están aquí en vivo y a las que lo van a ver diferido. Déjame nada más pongo un pin y empezamos. Señor y Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor amado, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios grande, Padre. Gracias, gracias por todo lo que nos das. Gracias por siempre estar ahí, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, que a pesar de que no lo merecemos, tú nos das nuevas misericordias cada día, Señor. Gracias por tanto amor que nos das, que derramas sobre cada una de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ver, a examinarnos a nosotras mismas, Padre, y muéstranos, que tu Espíritu Santo nos muestre, Padre, que necesitamos cambiar, Padre, pedirte perdón, Padre, si hay algo en nuestra vida que no te agrada o que no va de acorde a ti, Señor. Muéstranos, Señor. Enséñanos, Señor bendito, qué es lo que debemos cambiar, qué debemos empezar a hacer esa transformación que tú nos llamas, Padre. Muéstranos nuestro corazón, Señor, si hay algo en él, Señor, que no va de acorde a ti, Señor. Enséñanos, Padre, muéstranos tu camino, Señor, para que no nos guiemos o no caminemos con nuestro propio entendimiento, con nuestras emociones, sino que seas tú guiando nuestros pasos, Padre, que paso que demos sea encaminado por ti, Señor amado, y que no vayamos de acorde a lo que creemos nosotras que es el camino correcto, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, a nuestra pareja, Señor, con tus ojos, Señor amado, con tus ojos de amor, Señor, para poder tener una relación buena, una relación donde tú estés presente, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti primero, Señor, y a poder no pensar, Señor, o no irnos de acorde a nuestras emociones, Señor, sino que seas tú, Señor, mostrándonos el camino, Señor, dándonos estrategias, Padre, para hacer esa ayuda idónea, para hacer esa motivadora en casa, Padre, y poder de guiarnos, Señor, conforme lo que tú dice tu palabra, Padre, en Proverbios 31 de una mujer virtuosa, Padre. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor, sabiendo que es de morir a nosotras, Padre, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra vieja manera de vivir, Señor, y a entender que somos nueva criatura en ti, Señor, que todo tú lo haces nuevo, Padre, y que tú eres el único que tiene una restauración, Padre, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Sabemos, Padre, que y confiamos en un Dios que restaura, un Dios que cambia, y que nosotros no tenemos ese poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a no controlar, a no ser esas madres o esas esposas controladoras, Señor, sino que a ser sumisas, Padre, a ti, a lo que tú nos llamas, Padre, a hacer. Y que no veamos, Padre, lo que nos hacen, Señor, no enfocarnos en la ofensa o en el dolor, Señor, sino que enfocarnos, poner nuestra mirada en ti, más de ti, menos mío, Señor, que podamos nosotras buscarte a ti, que seas tú más, Padre, y que nosotras seamos cada vez menos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor amado. Que no pensemos en nuestro yo, en el yoísmo, que no seamos egoístas, sino que seamos, Señor, guiadas por ti, Señor amado. Muéstranos tu camino y tu verdad, Padre. Señor, abre nuestros corazones para esta enseñanza, Padre, para seguir sanando, Señor, y poder tener una vida, Padre, donde nosotras podamos ser mamás, mujeres, esposas sanas y no caminar desde la herida, no seguir caminando desde el dolor o estar con esa herida abierta, Señor, sino que
Ayúdanos, Padre, muéstranos qué es eso que necesitamos entregarte a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único que restaura y el único que puede sanar todo, Señor. Tú todo lo haces nuevo, Padre, y ayúdanos, Señor, a ver que esto sea de bendición para cada una de las que estemos acá, que podamos ver, Señor, a los demás como tú los ves, Señor, y no como nosotros los veamos, Padre, sabiendo que somos humanos, Padre, pero ayúdanos a dejar ir, Señor, esa ofensa, ese maltrato que se pudo haber dado en alguna ocasión, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos las herramientas, Señor, para poder estar en paz, para poder vivir de acorde a tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pongo a cada hermana que se esté conectando, Señor. Cada hermana que esté viendo esto, Padre, que seas tú hablando a su corazón, Padre, mostrando, Señor, eso que tal vez el enemigo ha ocultado por años, Señor, y que seas tú sacándolo a la luz, Padre. Que seas tú mostrando, Señor, eso que necesita ser sacado a la luz, eso que necesita ser renovado, eso que necesita ser entregado a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te las entrego, sé tú obrando, sé tú hablando a través de mí, Espíritu Santo, y que no sea yo hablando, sino que seas tú dándonos palabra, Padre, que seas tú hablando, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, y úsame como tu instrumento, Padre, úsame como tu vasija, Señor, que va a dar esa palabra tuya, Padre, para que llene a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, Maribel, bendiciones, ¿cómo estás? Bueno, entonces si quieren nos Hola, mi vamos. amor, estaba en el carro. I'm sorry. No, Terminé una clase ahora, por eso es que me comuniqué ahora y no supe, like, the time that you started, so no, sorry. no, Pero beautiful prayer. gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, qué bueno tenerte acá. Mira, entonces voy a compartir pantalla con el documento. Espérame, sí, ok, bueno, entonces. Hoy vamos a ver los pilares del amor. Eh, Vamos a ver acá, dice, Jesús nos dejó grandes lecciones acerca del amor. Sus sermones nos retan a amar a quienes se consideran nuestros enemigos. Uf, y qué difícil es eso, ¿verdad? A perdonar a aquellos que nos hacen daño y a bendecir a quienes nos odian. Para Jesús, el amor que damos a quien creemos que lo merece, según nuestra justicia humana, no tiene mérito. En cambio, el amor dado sin correspondencia merece ser recompensado, pues es el reflejo del Dios bondadoso, siendo compasivo con los malvados. En el matrimonio nunca seremos enemigos, pero quizás algunas veces sí lleguemos a herirnos y experimentar sentimientos de enojo y resentimiento contra la otra persona. ¿Cuál es la recomendación de Jesús frente a este reto cotidiano? Ámense. El mejor camino para sanar las heridas del alma es el amor. Según Sixto Porras, de la misma manera en que la falta de perdón nos roba la capacidad de amar, el amor nos devuelve la capacidad de perdonar. En esta cuarta sesión hablaremos sobre el fundamento del amor y su importancia en el proceso del perdón. Perdón, dejé mi guay abajo. Ok, déjenme ir aquí con esta guía. Y ahorita vamos a ver el video también. Ok, tenemos estas preguntas, ¿verdad? Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas y comparta con los demás participantes. La pregunta número uno, recuerde una actitud, un comportamiento o una reacción amorosa que su cónyuge ha tenido hacia usted. Algo que sea bonito.
Dice acá, perdón, Maribel, dime. No pensé, te iba a hacer, si querías que contestáramos aquí o contestamos en el chat. Si quieres, contesten acá. Sí. Am, eh, un comportamiento y una reacción amorosa, para mí, siempre me prepara mi desayuno. Siempre me dice que voy a desayunar, si voy a tomar té o café, o si quiero un batido o vas a ir a comer algo. Tú sabes que siempre me dice, y me dice, voy a preparar esto, tú quieres, sabes, siempre, tú sabes, no todo el tiempo, porque llevamos 22 años, 23 años, 24 no me acuerdo ni cuántos, pero de casados y tú sabes, en estos últimos 3 años que tenemos una relación súper maravillosa, pues eso es lo que ha hecho y siempre si necesito algo me pregunta, si el cambio y la restauración y la transformación ha sido espectacular. Le doy las gracias a mi Jehová por eso. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué hermoso. Y miren, acá dice, no regresen, dice, no debe de, ahora dice, no debe ser acerca en cuanto el cónyuge ha sido más romántico o detallista. Regresen a los años de noviazgo y la ilusión. Quiero que piensen un momento cómo era su relación antes, cuando le empezaba el cortejo, qué les gustaba más, que fuera, o sea, qué cosas hacía, algo que ustedes recuerden, ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo era? Y miren, dice la idea, no, espérenme. Ah, la idea es que recuerden cuando han sentido la bondad, la compasión y la tolerancia de su cónyuge y esto ha sido un reflejo de su amor. Si alguien quiere comentar, ¿no? Pasamos con la segunda. Ya no se acuerdan, sí se tienen que acordar, algo que las emocionaba. A ver, eh, Maibel, hoy las voy a... A ver si contesta. Yo creo que está con los niños. Si no, lo platicamos al final. Es que a veces les gusta, mi Maribel a veces les gusta hablar ya cuando ya está desconectada la grabación. A Es ver, como, es como en mi clase que si nadie dice nada, la profesora nos dice, ok, yo voy a comenzar como el popcorn a escoger algunas de ustedes. So, a mí, yo lo que estaba pensando mientras tú estabas hablando es ¿cómo se dice? Lo estoy pensando en inglés, pero yo sé que la muchacha Aaron no sé, no. The butterfly feeling, ¿cómo se dice eso? El sentimiento de butterfly, cuando te da como que la cosquillita en el estómago. So, y era porque pues lo quería ver o iban a salir o qué sé yo qué, no sé, o no lo esperaba y de momento como a mí a veces me llevaban algo al trabajo y yo, le trajeron algo, a un obsequio or something like that. Después hablamos de lo demás. amén, hermosa, sí. Ahora la pregunta número dos. Recuerde una actitud, un comportamiento o una reacción amorosa que usted ha tenido con su cónyuge. Dice, al igual que la respuesta anterior, la respuesta no debe ser acerca de cuando el participante ha sido romántico o detallista, o sea, cuando el esposo, ¿verdad? La idea es que, no, que tú, perdón, eso se refiere a ti, perdón. Eh, Sino que la idea es que recuerden cuando han sido bondadosas, compasivas y tolerantes con su cónyuge. Yo creo que la tolerancia es de día a día, ¿verdad? O sea, a veces uf, se pierde tan fácil, ¿verdad? Pero a veces es, sí, o sea, especialmente cuando uno tiene el periodo, ¿verdad? Que como que tiene que una cosa de, dice, moléstame, ¿verdad? Pero sí, es fuerte, es fuerte. A ver, miremos, pero miren, yo creo que en los procesos, en todo el proceso es
es hermoso ver a Dios cómo se glorifica, ¿verdad? Yo creo como dijo Maribel, o sea, yo veo mi matrimonio ahora de cómo era antes y digo, wow, qué cambio, pero yo creo que ha sido un proceso tan largo y tan despacio que, que va de a poquitos y a veces puede ser que digas tú, ay, es que no, o sea, a veces como es tan despacio el proceso, puedes frustrarte porque dices, es que no ha cambiado, pero a veces si te pones a ver con detalle, o sea, con detalle a ver ya literal ese detallito de cómo era antes y cómo es ahora, uff, o sea, la lista se va engrandeciendo y yo creo que es importante, o sea, y Dios quiere que nosotras cambiemos primero, ¿verdad? O sea, que el cambio sea uno mismo, ¿verdad? Que uno se someta a Dios, que uno haga las cosas de acorde a Dios, a lo que dice Dios y a veces... Yo me acuerdo, no tenía sentido lo que Dios me decía que hiciera. Y así como que, Dios mío, pero es que lo que quiero es quitarle la cabeza y tú me dices que vaya y le dé un abrazo. Y así como que, y Dios ve y ahí va yo. Y o sea, es pasito a pasito y sí, a veces dices tú no, no, no. Muchas veces yo me acuerdo que a mí yo dejaba que el orgullo me ganara. O sea, a veces me llegaba, o sea, peleaba y yo seguía, y yo no, y no, mañana tal vez. Pero, y ya Dios como que dirá, bueno, cuando querrás, ¿verdad? Seguirte dando con la pared, ¿verdad? Pero hasta que yo entendí que de verdad yo creo que el cambio llega cuando tú tienes un corazón dispuesto a escuchar a Dios, cuando tu corazón es ya no es piensa en ti, pienso en mí, en lo que me dijo, en lo que me hizo, sino que tienes un corazón moldeable donde Dios pueda moldearte a ti y en eso ya ser, ok, ya en esto vas a ver el cambio, ¿verdad? Pero muchas veces no se mueve Dios cuando tú estás en la necedad, ¿verdad? Cuando tú estás hundida en el dolor y sigues ahí y no dejas que Dios obre. Porque les digo, a mí me pasó, o sea, fue un cambio tal vez, o sea, en el 2000 fue cuando, híjole, que vino la pandemia que yo casi, o sea, fue el peor momento de mi matrimonio, o sea, el hecho de que ya decir yo ya no eres tú el que me voy, el que se va, sino que soy yo, o sea, ya no. Y creo que ahí fue donde Dios empezó a trabajar conmigo, porque yo era... Miren, al principio yo era muy humilde, yo me dejaba, así, o sea, yo no decía nada, pero no sanar esas heridas me fueron haciendo una mujer amarga y una amargura que yo guardaba en mi corazón, que yo ahora veo la otra que yo era antes y yo digo, wow, o sea, yo era muy, ¿cómo se dice? Reactiva. O sea, llegué a ser al punto de que a mí no me podían decir nada porque yo decía otras tres y yo tenía que tener la razón y yo tenía que controlar y yo tenía que tener los pantalones en la casa porque así se tenía que hacer, porque mi esposo no los tomaba. Y miren, es algo tan fuerte porque el daño que se hace al hombre, o sea, a nuestro propio esposo y en este caso al matrimonio, porque no lo estamos dejando ser. Miren, ahorita con esto de Erickson hablaba esta semana de cómo el control, esto lo oí con la semana pasada con la pastora que dio la prédica el domingo, decía que el control rompe relaciones, que al momento que nosotras, que Dios tiene el control de todo, pero Dios no como micromanager, como que anda como control excesivo con cada cosa. O sea, Él deja o sea, tiene control de todas las cosas, pero no nos controla.
Y muchas veces nosotras como mujeres tomamos ese afán de controlar, de querer hacer nuestra voluntad, de que los hijos hagan lo que nosotras queremos. Y esto lo estábamos hablando, como les digo, con Erickson, y él nos está enseñando que el ser una madre controladora muchas veces lleva a los hijos a que tengan, busquen relacionarse o busquen relaciones con el mismo sexo. O sea, imagínense tan fuerte que el daño que le hacemos a nuestros hijos haciendo, o sea, siendo controladoras, porque creemos que el control lo tenemos que tener nosotras, cosa que no nos pertenece en la casa, y le quitamos la autoridad a nuestros hijos, a nuestro esposo, perdón, sobre nuestros hijos, sobre la casa. Entonces, le estamos abriendo la puerta literal al enemigo para que sea como esas manioretas, ay, las marionetas, perdón, que él controla y que les mueve, o sea, si él hace aquí, mueve el brazo, así, así es el diablo con nosotros. Entonces, si nosotros le abrimos la puerta al diablo en esas cosas tan pequeñas como es el control, nosotras somos las que a la larga vamos a perder la relación con nuestros hijos, vamos a perder la relación con nuestro esposo. Entonces, es muy importante, miren acá, para mí matrimonio siempre ha sido una batalla, 17 años de mucha guerra. eh, mm, Para mí también fue en la pandemia, sí, yo así me siento en estos momentos. Sí, es que mira, yo creo que es fuerte, ¿verdad? O sea, debemos, como les digo, el control no trae nada bueno. Si eres controladora, si has, o sea, primero acepta, o sea, ya el aceptar que uno es controladora, ya estás en un buen camino. O sea, el aceptar, el que tú tengas esa humildad de decir, uff, sí, yo soy así, eh, ya es un paso, ¿verdad? Vas por buen camino. Entonces, dile a Dios, entrégale a Dios todo, o sea, todo, todo, tu relación, tu esposo, tus hijos. O sea, obviamente tú sí vas a ser la guía, pero él hablaba de la importancia de dejar al hombre ser hombre. Y dice que sí, podemos tener un padre, un esposo inconverso, un esposo que no está como alineado con lo que Dios dice. Pero entonces ahí lo único que tú tienes que hacer es orar, doblar rodillas y orar porque el Espíritu Santo le hable a tu esposo. Él estaba mencionando una anécdota que decía, eh, dice que su esposa le estaba diciendo, mira, hay que tienes que llamar a esta persona porque necesita hablar contigo, necesitas tú como hablarle a él, o sea, va a ser de bendición para él. Y él, no, yo no quiero porque no quiero hablar con él y que no sé qué, ahorita no, hay que mirar el que hace, que no sé qué. Y ella, no, tenés que hablar, hablar, no, que no sé qué. Y dice que ella no le dijo nada. ¿Qué hizo? Se fue con Dios a orar y a orar y a orar. Un día dice que venía en el carro él y el Espíritu Santo le dijo, llama a esta persona. Y dijo, ok, pum, la llamó. Y le dijo él, le contó a ella, ¿verdad? Mira, tú, fíjate que llamé a esta persona. Gloria a Dios, le dijo ella. ¿Cómo así que gloria a Dios? Yo oré por eso. Entonces, ya no es de que, ay, sí, querramos hacer nuestra voluntad, orar para que Dios, y ser honesta con Dios, decirle, Dios mío, no sé si estoy haciendo correcto, no sé si lo que yo estoy pensando es correcto, pero si es correcto, muéstrale a mi esposo. Y que esa sea tu oración, de decir que no se haga mi voluntad, sino que tú seas que tú seas la persona que le hable a mi esposo, que le diga a mi esposo qué es lo que tiene que hacer. Y él se lo va a mostrar, él lo va a hacer. Acuérdense que la oración nunca llega, o sea, nunca.
no, Dios no es que no te escuche, sino que tal vez es que estás orando. Si tú estás orando, Dios mío, cámbialo, Dios mío, hazle. Y entonces viene y, o sea, no se va a mover Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en tu necedad, tú estás queriendo hacer tu voluntad. Pero si tú le dices, Dios, te entrego el control, tú haz lo que tengas que hacer. Cuando tú quieras, eso se va a hacer. Cuando sea tu momento, tú te vas a mover. Entonces, Dios empieza a obrar. Pero si estamos tratando incluso de controlar hasta lo que Dios tiene que hacer y qué no tiene que hacer, entonces estamos haciendo mal. O sea, nuestras horas, Dios, ahí lo que estás haciendo es cruzándole las manos a Dios y decirle, y que Dios te diga, ok, tú quieres hacerlo a tu manera, sigue pegándote contra la pared. Y a verdad, a veces somos necios, necias, vamos y pega otra vez a la pared y a la pared y a la pared. Y por eso es que no se mueve Dios. Dios se mueve con nuestro corazón alineado con Él, con un corazón humilde, con un corazón donde seas tú moldeable, donde Él pueda moldear tu corazón, donde Él te pueda guiar a lo que Él quiere para ti, no a lo que tú quieras. Entonces ahí se va a empezar a mover Dios. Y cuando Dios se mueve, uff, o sea, de verdad, cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, déjame decirte que vas por buen camino. O sea, vas a ver la gloria de Dios y entre más oposición pongas tú a no querer, a no querer morir a lo que tú eras, sino que a querer que se haga tu voluntad, más tiempo te va a llevar el proceso. Pero si tú le entregas a Dios todo, todo, el control, todo, entonces, es así, o sea, es así, es de decir, Dios va a obrar, Dios se va a mover, porque Él está viendo tu corazón moldeable, Él está viendo que tú estás sometida a Dios primero. Entonces, Él va a empezar a trabajar en el esposo, en el corazón de tu esposo, para que tu esposo sea sometido por Él también. Y miren, lo va a pasar por fuego, tal vez. Pero Ujú, son esas cosas son necesarias. O sea, todo eso es necesario. Por donde Dios lo quiera llevar, Dios sabe. Acuérdense que Dios es perfecto y nada se mueve por casualidad. Nada se mueve porque sea la voluntad de eso, de esa persona o de esa cosa moverse. Es porque Dios lo quiere así. Entonces, como les digo, está en nosotras, en dejar el yo. Y yo sé que el dejar, el morir el yo es muy fuerte. Miren, les dejo este versículo, Juan 3:30. Dice Jesús debe tener más cada vez, perdón, de Jesús debe tener cada vez más importancia y yo menos. Más de Jesús, menos de mí. Más de Jesús, menos de mí. Y cuando tú quieras decir, o sea, tres cosas más de Jesús, menos de mí. Y se te van a ir las ganas, de verdad. Yo les digo porque yo lo he estado. Dios me ha hablado mucho a mi corazón en eso, o sea, menos de ti, menos de ti. Y es exacto, es sanación, sanación, sanar. Pero acuérdense que nosotras a veces nosotras somos por lo general las maduras espirituales, ¿verdad? Las que vamos primero a Dios. O sea, he visto la verdad muy poco, la verdad no conozco tanto, pero por lo general es la mujer la que se somete a Dios primero. Entonces, nosotras somos las maduras espirituales, nosotras somos las que debemos sanar primero para que Dios empiece a sanar en los esposos. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Acuérdense que el diseño original de Dios es tener un matrimonio donde los dos nos demos su paz, donde los dos nos levantemos, donde estemos cada uno para el otro. Dios no quiere que tú estés como perro y gato en tu casa. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos hijos
y los hijos ven todo y copian todo. Aunque tú le digas a tu hijo, es que tú tienes que tratar bien a tu esposa, si él ve eso en el esposo, él lo va a hacer. Entonces debemos de ir siempre de acorde a lo que Dios nos dice. Espérame, por eso siempre estamos reactivos uno al otro por las situaciones personales que cada uno carga. Exactamente. Es eso, o sea, debemos de sanar y recuerda que no es ay, como, o sea, es difícil más cuando hay un inconverso, o sea, cuando el esposo es inconverso, o sea, cuesta más, lleva más tiempo, pero hay que hacerlo, hay de verdad, hay que llevar a ese matrimonio y como les digo, Minaye, a seguir orando, tú de rodillas se pelean estas batallas, ayuno y oración para que Dios trabaje en tu esposo, porque hay testimonios que tú puedes ver mujeres orando de rodillas que el hombre ha sido de lo peor y Dios rompe cadenas. Acuérdate que el enemigo él ya perdió la batalla y es un perdedor. Entonces tú tienes esa oportunidad de orar por tu esposo y dale. O sea, tú puedes romper todas esas cadenas. Espérame, nada más voy a pausar un poco la... Ay, ok. Maribel. Sí, que le estaba preguntando a Nayeli Ujú. eso, pero sí, tiene que, es como tú dices, otra, tenemos que ser sumisas y tenemos que someternos, pero también tenemos que aceptar lo que nosotras hemos hecho, nuestro carácter, perdonar lo que nosotras hemos hecho. Nosotras tenemos que bregar con nosotras primero y nosotras tenemos que ser honestas con nosotras mismas. Y si no sabemos algo, como yo estaba diciendo ayer en el grupo, tenemos que preguntar, tenemos que buscar, tenemos que hacer la búsqueda para si no sabes cómo hacer las cosas. Por ejemplo, si yo estoy ahora mismo viendo una consejera, yo creo que todas nosotras necesitamos una consejera y creo que es bueno y Dios quiere que nosotros vayamos a una consejera, a un médico, que busquemos, porque Él nos dio permiso. Perdón. Entonces, I forgot what I'm going to say, but because I'm thinking. Um, Eso lo hice y una de las cosas que le dije a mi consejera, yo quiero ser honesta, yo quiero decir todo, hablar lo que me duele, lo que está dentro de mí. Una de las cosas que ella me dijo fue, el dolor, siéntelo y tócate en el cuerpo dónde está el dolor. Y ora mucho y ayuna, ¿me entiendes? Pero tenemos que sentir el dolor, porque si no, sigue el dolor en tu cuerpo. Yo creo que tú sabes de eso también, otra siendo health coach. So, todo tiene que ser honestidad, pero bregar entre nosotras mismas. Si yo no hubiera bregado conmigo, yo llevo 26 años, I think so. 26, ¿verdad que llevamos? I'm asking him and then he left. But anyways, so, um, es que mija, yo celebro tantos aniversarios que no sé ni cuál es. Yo celebro el del novio, cuando nos conocimos, no decía aquello, cuando nos casamos, cuando esto, aquello y lo otro. Anyways, so, pero yo no estaba así. Yo me iba a divorciar 2 veces, me iba a divorciar, me separé 2 veces y volvía para atrás. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo dejar a este hombre? ¿Me entiendes? Pero era yo, todo era yo, ¿me entiendes? No todo, porque hello, tenemos una pareja, pero, like, si yo quiero algo que cambie, yo tengo que cambiar mi mente, yo tengo que cambiar. Para las cosas que cambien, I have to do it. Pero si uno sigue yendo, ¿verdad? Estás congregándote, estás yendo a grupos de comunidad, estás aquí en el grupo, estás escuchando otro grupo, pero no estás haciendo nada, simplemente estás diciendo, oh, esto es lo que siento.
y no estás bregando en nada, tú vas a seguir con la misma rutina, vas a seguir, yo siempre le llamo un atomic, el atomic que es un revolú, pues así mismo lo vas a seguir haciendo. Tenemos que decir no más y ahora es un cambio. Aunque tengas un miedo de que se divorcien, un miedo, hazlo con miedo, no el divorcio. I'm not saying that. I'm just saying, hazlo lo que vayas a hacer con miedo para que tú veas que se va a restaurar tu matrimonio, para que tú veas que va a haber cambio. Pero si no lo haces tú primero, el cambio tú de corazón y entiende lo que estás haciendo y le pides al Señor, como David pedía a Dios cuando estaba cuando está en Salmo. Ustedes, el Salmo es increíble. Yo lo estoy estudiando ahora y es increíble cómo ese hombre oraba. Que yo hasta he cambiado a veces la forma de orar porque yo digo, wow, es un increíble. Así tenemos que hacer, como él hacía, lo que él sentía, porque el Señor sabe de nosotras, pero él quiere confirmación, él quiere escucharnos. Pero tenemos que hacerlo nosotras. Mi amor, otra sabe todo lo que a mí me ha pasado. Y de dónde yo he salido y muchas cosas que tengo que recuperar y tengo que seguir recuperando. Pero estoy feliz. Y me imagino que algunas de ustedes escucharon mi historia y yo me siento feliz. Estoy triste en una área de mi vida porque I miss my kids. Yo no veo a mis tres hijos. Yo no conozco a mis nietos, dos nietas, ¿me entiendes? Pero you know what? Como otra dice, de rodillas esta pelea se gana. Y como el Señor nos va a decir, yo soy el que va a pelear por ti, yo soy el que te voy a vengar, yo soy el que te voy a hacer todo a mí. Why- Lo único que nosotros necesitamos es decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, toma mi matrimonio, toma mi esposo, toma mi pensamiento, mi corazón, tómalo y déjalo ir. No a tu esposo, I'm saying your bad things, los malos pensamientos, lo malo tuyo, tu persona que te está molestando. You gotta let it go para que tú seas libre, libre en todo. Y tú verás que las cosas te van a trabajar mejor. Mm. Otra, I'm sorry que te cogí un poquito de tiempo. Ah, está bien, gracias, gracias. Gracias por comentar, tan linda. A ver, miren, vamos a empezar con el video. Ah, espérame, porque esto nada más, déjenme. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al curso El lenguaje del perdón. Lo fundamenté en el libro que escribí con el mismo nombre. Cada capítulo está lleno de historias, también de herramientas que le ayudarán a usted y a su cónyuge a vivir el recorrido que todos tenemos que vivir, que es el recorrido del perdón. En este capítulo vamos a hablar sobre los pilares del amor. Otra no se escucha. Déjenme, nada más hazme así si se escucha, ahorita lo pongo. Hasta la habitación, sentados en la cama, él le ayudaba a llorar y la
Lo voy a poner otra vez al principio. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al curso El lenguaje del perdón. Lo fundamenté en el libro que escribí con el mismo nombre. Cada capítulo está lleno de historias, también de herramientas que le ayudarán a usted y a su cónyuge a vivir el recorrido que todos tenemos que vivir, que es el recorrido del perdón. En este capítulo vamos a hablar sobre los pilares del amor. El amor nos va a permitir a nosotros recorrer más fácilmente el lenguaje del perdón. Permítame introducir este capítulo con una historia. Cuando la escuché, lloré. Ellos son mis amigos. Le comparto su historia. Ella creció en un ambiente de agresión, de abuso sexual. Se da cuenta a los 15 años que quien le abusaba no era su padre. Comienza a recorrer la vida, nacen 3 hijos. Muchos años después, se casa con un hombre maravilloso, con mi amigo. En una ocasión, ella estaba en el baño lavándose los dientes y de repente el lavamanos cae, se desprende, se despedaza. Ella corre al fondo del baño llorando, esperaba el golpe, esperaba el maltrato, esperaba el abuso, esperaba el grito. Y de repente su esposo entra, la abraza y le dice: no pasa nada, mi amor, tranquila, podemos mandarlo a arreglar mañana. La llevó abrazada hasta la habitación. Sentados en la cama, él le ayudaba a llorar y la tranquilizaba diciéndole: no pasa nada. Ella me dijo: en ese momento, todos mis abusos de la infancia, todo lo que yo había vivido se sanó. Algo dentro de mí cambió. Dejé de llorar, recobré dignidad, recobré amor propio, recobré valor, porque el amor sanó la herida. La falta de perdón nos roba la capacidad de amar. El amor, en cambio, nos devuelve la capacidad de perdonar. Por lo tanto, cuando hacemos que nuestro hogar esté lleno de amor, esté lleno de ternura, esté lleno de compasión, podría estar sanando las heridas del pasado y permitiéndonos recobrar una dignidad que en algún momento alguien nos robó. Por eso en el matrimonio la conquista nunca termina. Todos los días tenemos que tener una expresión de amor, eres importante para mí, vales mucho para mí, de palabras que halaguen a la otra persona y la hagan sentir amada. Las crisis son para ser superadas, no para quedarnos nosotros lamentando en lo que pasó y llorando lo que nos ha ocurrido, sino que tenemos que superar las crisis a partir de amarnos entre nosotros. Hablemos. Podríamos descubrir que sus temores, sus angustias o sus reacciones no tienen nada que ver con nosotros, sino con cosas no resueltas del pasado. Es tiempo de amar, es tiempo de acercarnos para valorar, para abrazar, y eso podría sanar las heridas del pasado y ayudarles a ustedes a vivir más fácilmente el lenguaje del perdón. Aprecie las virtudes, concéntrese en reconocer las virtudes de su cónyuge. Esto caracteriza el amor y nos permite estar juntos de tal manera que los errores se disimulan más fácilmente y los resolvemos con mayor facilidad, producto de que hacemos prevalecer el amor sobre los errores del camino. Recuerden los buenos momentos que han pasado juntos. En terapia, cuando un matrimonio viene y comienza a hablar de todo lo que están viviendo hoy, de repente el consejero dice: ¿cómo fue que se enamoraron? El rostro cambia. Comienzan a recordar las escenas románticas, las virtudes que tenía, la forma en que le conquistó. Y aquí viene la forma en que podemos vivir la sanidad de nuestro corazón. Porque de pronto nos damos cuenta que son malas virtudes, que los defectos. Vuelvan a conectarse entre ustedes. Tomen tiempo para dialogar, para volverse a amar. Tomen tiempo íntimo para ustedes. Respetémonos y admirémonos entre nosotros. La forma de respetarnos es brindando honor a mi cónyuge.
Estos son los elementos que nos ayudan a hacer crecer el amor, esos pilares que hacen fuerte nuestra relación. Por eso, convirtámonos en los mejores amigos. El amor nos conduce a una relación tan cercana que es a ella a quien quiero llamar, es a ella a quien quiero contarle, es a ella a quien le cuento la misma historia 1000 veces y nos reímos como si fuera la primera vez. Exprese afecto, siempre, todos los días. De un buen abrazo, un beso, un te amo, una caricia íntima que solamente ustedes pueden vivir. Comprométanse hasta el final. Cuando nosotros ponemos estos fundamentos, nos permite crecer en nuestra capacidad de amar y por lo tanto nos ayuda a resolver más fácilmente nuestras diferencias. Sea agradecido y solidario con su cónyuge. Siempre, todo acto de servicio tiene que tener de vuelta un muchas gracias, mi amor, estuvo excelente, te amo. Valore esos momentos especiales. ¿Por qué? Porque nos conquistamos todos los días. Reconozcamos que somos diferentes. Esto nos permite tener empatía e identificación. Al mismo tiempo nos permite sentir cerca a la persona que amamos. Ame a su cónyuge tal y como es. No intente cambiarlo. El amor consiste en aceptar a la otra persona tal cual es. Si usted deja de intentar cambiar a su cónyuge, ya no tienen problemas. Más del 50% de los problemas en el matrimonio se dan en que ella quiere terminar de criarlo a él y él quiere enseñarle a ella cómo se hacen las cosas. ¿Y qué tal si nos aceptamos como somos? Esto nos permite construir un escenario donde las discusiones desaparecen, no por arte de magia, sino por aceptación, admiración y respeto. Haga que el amor crezca, siempre, cada día. Rompan la rutina, ámense como nunca antes, vivan los pilares del amor, porque cuando vivimos el amor en casa, nos es más fácil perdonarnos. Recuérdelo, un abrazo, un beso, un no pasa nada, sanó las heridas del pasado y eso facilita que mi cónyuge brille. Y cuando ella brilla, yo brillo y nuestro ambiente es más agradable. Gracias por haber estado con nosotros en este curso del lenguaje del perdón. Es algo que tenemos que vivir muchas veces en la vida, pero si recorremos el camino, nuestra relación será tan profunda y el recorrido tan agradable que vamos a querer vivir juntos el resto de la vida. Recuerde, el secreto del amor consiste en recordar que seguimos juntos y que debemos hacer agradable este recorrido. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Amén, amén, qué hermoso, ¿verdad? Espérenme, les vuelvo a compartir. ¿Dónde quedó la guía? Bueno, vamos a la guía. Ah, bueno, ahora vamos acá. Dice, según Sixto Porras, el amor nos va a permitir recorrer más fácilmente el lenguaje del perdón. Cuando hacemos que nuestra casa esté llena de amor, de compasión y de ternura, estamos sanando las heridas del pasado. Del 1 al 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿qué tan lleno está el tanque de amor en tu matrimonio? Puedes pensar el número sin decirlo, es una respuesta personal y no necesariamente pueden compartir. Todos los matrimonios pasan por distintas épocas en donde este número puede variar. Lo bueno es que siempre hay cosas que pueden trabajarse para estar en un mejor nivel de conexión. Recuérdense que no todo está perdido, ¿verdad? No, no es de que eh, ya no hay una salida para ese problema donde estás, ¿verdad? Recuérdense que Dios es experto en sanar, ¿verdad? Y Dios es maravilloso, ¿verdad? Entonces, no todo está perdido, ¿verdad?
La pregunta 2, ¿qué cosas te hacen sentirte conectada en la cotidianidad? Es importante que los cónyuges identifiquen algunas actividades que hacen en la cotidianidad que los mantienen conectados, es decir, fortaleciendo su vínculo. Por ejemplo, cuando desayunan juntos, cuando tienen proyectos en común, cuando van a clases de baile o salen a divertirse, etcétera. Hay que identificar qué actividades fortalecen su amistad y su conexión. O sea, si hay algo que les gusta hacer juntos, si antes disfrutaban irse a tomar un helado de novios, pues de solo los dos, pues síganlo haciendo, ¿verdad? Sigan haciéndole el irse a ver una película. Muchas veces, miren que he estado, o sea, una vez escuché a un pastor decir, bueno, cuando los hijos están chiquitos, nos enfocamos en los chiquitos, en los pañales, en que están chiquitos, en que hay que llevarlos. Ok. Cuando están ya que en edad de escuela, que nos enfocamos en que el niño que necesita ir aquí, que en el soccer, que el deporte, que aquí, que allá, que las tareas, que la comida. Cuando están adolescentes nos enfocamos en que la universidad, en que van a estudiar, en que van en la escuela, que si hacen deporte, que si hay que aquí, que allá. Cuando los hijos se van, te enfocaste tanto toda la edad de tus hijos en tus hijos que te desenfocaste y ya no hay conexión con tu esposo. ¿Y qué pasa cuando hay como el empty nest que le dicen acá en Estados Unidos, ¿verdad? Como que el, ah, como ya no hay nadie en la casa, se fueron los hijos, se casaron, se fueron a vivir a otro lado. ¿Y qué pasa con esa relación? Hubieron tantos años de desconexión que estás como viviendo con un desconocido y ya no hay plática, ya no hay esa comunión que tenían antes. Entonces, hoy las invito, sí, los hijos son importantes, pero primero es el esposo. A mí me enseñaron, de mi mamá me decía, es que para mí primero Dios, luego mis hijos. Y yo se lo decía mucho a Frederick, a mi esposo. Primero es Dios y después son mis hijos y después vas tú. Imagínense cómo yo lo hacía sentir. Decirle él va en tercero. Y ahora digo, no, o sea, primero es Dios, obviamente Él no va a cambiar, luego vas tú, es mi esposo. ¿Por qué? Porque tú lo escogiste para toda la vida. Tú cuando dijiste sí en el altar, esa promesa fue para cuando eran viejitos. En la salud y en la enfermedad le dicen a uno cuando se casa. Entonces eso incluye llevarse el paquete hasta que ustedes estén viejitos. Entonces, si te enamoraste cuando te enamoró de novio, es porque sí lo querías. O sea, sí había algo en él que te gustaba. Entonces, seguir enamorándonos y seguir pensando que ese matrimonio va a ser para siempre. Y recuérdense que no podemos descuidar el matrimonio. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué pasa? El diablo viene a meterte en la cabeza es que tú eres autosuficiente. Tú eres la mujer maravilla que puede hacer lo que tú querrás tú no necesitas a ningún hombre. Y ahí va uno, sí, yo trabajo, yo hago, o sea, yo puedo, yo sola. ¿Y qué pasa? Que nos la creemos tanto esa mentira y no le damos el lugar a nuestro esposo. Entonces, recuérdense que el matrimonio, tú te casaste primero con tu esposo y después vinieron los hijos. Entonces, así es el diseño de Dios. Primero es Dios, lo primordial, lo principal, y luego viene tu esposo, y luego vienen tus hijos. Y no es que quieras menos a tus hijos, porque yo creo que aquí todas las que estamos acá lo damos la vida por nuestros hijos, pero muchas veces ponemos en segundo plano nuestros hijos, nuestros esposos y antes que nuestro esposo.
Y no es así, o sea, primero es tu esposo y luego tus hijos. Cuando tú pones primero a tu esposo, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo estás honrando, porque estás haciendo lo que Dios quiera, que quiere, que es respetando a tu esposo. Y luego, ¿qué vas a tener? Vas a tener hijos exitosos porque están viendo el modelo y están viviendo bajo el modelo que Dios ha preparado, que Dios ha diseñado originalmente. Entonces vas a tener hijos exitosos, vas a tener todo lo que hagas después va a ser para bien, porque estás siguiendo con la ordenanza de Dios. Entonces, hagamos eso. A veces, como les digo, traemos eso de la mamá, ¿verdad? Como les digo yo, en mi caso era mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo muchas, mi mamá es mi abuelita. Mi abuelita tuvo muchas heridas de cuando ella estuvo, o sea, primero con su mamá, porque ella, su papá se murió cuando él tenía 12 años. Su mamá la maltrataba, de ahí su mamá la celaba con el esposo que ella tuvo. Le pegaba demasiado. Cuando ella cumplió 16 años, mi abuelo le dijo que se fuera con ella y ella se fue, se huyó de la casa. Viene con él y él le empieza a engañar con otra mujer. Entonces, imagínense qué fuerte, o sea, qué tantas heridas ella tenía. Entonces, ella, o sea, me decía a mí, o sea, ella viene de. Sí, sí, lo comparto en el chat, se los comparto cuando ya esté subido a YouTube. Em, o sea, ella venía con esa herida o sea, ella veía a su esposo como, o sea, me traicionó. Y ella lo ponía por el suelo, o sea, ella como que se bloqueó de decir, yo ya no quiero estar contigo, ya como que tú pasaste a último plano, o sea, al final y yo me quedo sola. Y tanto que cuando yo nací, que muere mi mamá, ella le dice a mi papá, yo me voy con ella, yo me voy a tu casa y la cuido. O sea, imagínense ella lo que quería era salir de la casa, pero ya, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no me puedo basar en como ese es el DC, me basé por muchos años, pero el diseño original es diferente, ¿verdad? Y aquí... Ahora pregunta, aquí puso Maribel, nosotros vamos al restaurante, nos sentamos en el bar sanamente y tomamos margaritas y calamares. Amén. Vamos a las movies, lo acompaña al Lego Store y él conmigo va a caminar. Qué bueno, o sea, sí, es que acuérdense que esa es la relación sana, regresar, como dijo Sixto Porras, regresar a cuando éramos novios. O sea, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y nos enfocamos en que el hombre ahorita no hace nada, no me ayuda con los niños, no se mueve, no hace. ¿Y qué pasó cuando eran novios, verdad? Pregunta 3. Pregúntale a su cónyuge cómo le gustaría ser conquistado y escucha recomendaciones que le inspiren. Siento que esta está difícil para nosotras que no podemos como que no somos melosas, dice aquí Maybel, ¿verdad? O sea, que como que nos cuesta eso, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a preguntar eso, ¿verdad? Pero acuérdense que hay que ser obedientes. Eh, Dice, la idea es que puedan reflexionar sobre las diferencias y cómo afectan en el manejo de los conflictos. Acuérdense que nosotras somos tan diferentes a los hombres, o sea, los hombres son la noche y nosotros somos el día, o sea, así de diferentes somos. Lo que tú piensas, el hombre ni siquiera le pasa por aquí, o sea, ni siquiera lo piensa. Entonces, no podemos pedirle a un árbol de peras que nos dé manzanas, ¿verdad? Porque no puede. Entonces, nosotras no podemos pedir o pensar o esperar algo cuando ellos no lo saben. O sea, por eso es que la comunicación, recuérdense lo que hablábamos la última vez, o sea, que Dios, que el diablo, eso es lo que hace en tu relación. Corta la comunicación, o sea, que no te comuniques con tu esposo, que no le digas las cosas a tu esposo.
¿Por qué? Porque entonces él viene en la cabeza de él o en la tuya y te mete cosas. Es que sí, te dijo, es que sí, él no te quiere, es que sí, ella no te quiere, no te respeta, es que ella aquí, ella allá, y él aquí, y él acá. Entonces, tú en vez de hablarlo y llevar esa comunicación a decir, tenemos que hablar, esto es importante. Recuérdense que si no se habla, no lo tragamos y es como una bolita de nieve. Tal vez empezó con algo chiquito que no dijimos y cuando sentimos que ya nos como que colmó el vaso, que nos, la cerecita del pastel, como digo yo. O sea, ya hablamos, ya gritamos, insultamos, que nos dejamos, o sea, porque nos aguantamos todo eso. No hablamos cuando empezó el problema. Entonces, esa comunicación, nosotras como maduras espiritualmente tenemos que fomentar esa comunicación. Decir, hey, no me gustó esto, ¿por qué me lo dijiste? Hey, mira, esto sentí que me lo hablaste pesado, estás enojado por algo, te hice algo. Recuérdense, no llegar, es que me dijiste porque o sea, no, ser sabias, ser con esas mujeres sabias y astutas que van y preguntan, que van y dicen, mira, siento que estás así, ¿qué pasa? Siento que estás hay algo que yo me equivoqué en algo, como dijo Maribel, llegar y de tener ese corazón de decir, o sea, fui yo, tomar, como que tomar tal vez tú le hablaste mal y ni siquiera te diste cuenta. Entonces, tomar la responsabilidad. Y a veces tal vez puede ser también tú que ni tú no hiciste nada y él andaba de malas, pero tal vez no anda malas contigo, sino que anda malas con el compañero de trabajo y llega bravo, ¿verdad? Pero lo haces ver que tú te estás sintiendo mal por cómo te está hablando. Entonces, ser esa comunicación que siempre, esas vías de comunicación que siempre estén abiertas, ¿verdad? Porque el enemigo es lo que quiere, romper esas vías de comunicación. Eh, dice, aquí nos enseña estos versículos, mire, Primera de Pedro 4:8 en esta versión, que es creo que ahí no me acuerdo, no me acuerdo, LBA. Dice sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitudes de pecados. Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. ¿Qué aprendemos del amor en estos versículos? O sea, es poderoso, ¿verdad? Y miren, acá les deja una tarea. Tarea para hacer en casa. Evaluación en pareja. Realicen en pareja la siguiente evaluación sobre las expresiones de amor. Traten de decidir juntos qué número le pondrían a cada evaluación, donde uno es nunca y cinco es siempre. Para aquellos puntajes bajos, opinen sobre lo que podrían hacer para mejorar en ese aspecto. En nuestra relación de matrimonio, nos aceptamos. Oh, gracias, mi Mari. LBA, la Biblia de las Américas, de Samer, gracias. Em, en nuestra relación de matrimonio nos aceptamos tal cual somos, respetamos los gustos, intereses, familia y personalidad de cada quien. Dos, nos escuchamos el uno al otro, no nos enfadamos con facilidad y respondemos con tranquilidad a las diferencias. Tres, estamos atentos a las necesidades del otro para hacerlo sentir bien o nos enfocamos en solo nosotros. Buscamos la forma de servirnos o ayudarnos mutuamente. Acuérdense que nosotras somos llamadas a servir. Jesús vino acá. Miren a Jesús.
O sea, Jesús pudo haber estado con las últimas ropas, vestirse de rey, ponerse una corona, venir en el último, ahí sí que en el último hotel disponible, llevarse las carrozas con, o sea, con todo. Y miren dónde vino a nacer. Y eso es lo que nosotras tenemos que ver. Él vino con, o sea, él, miren, el Hijo de Dios, literal, el que está sentado a la diestra de Dios en este momento, ¿qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, él vino a servir. Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos servir de buena manera, ser amables, ser corteses, ser esas mujeres que el hombre, miren, cuando hacemos las cosas de Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Yo sé que aquí muchas, obviamente, que la mayoría le sirven al esposo, pero nosotras sirvamos todo lo que hagan, háganlo con amor. A mí esta semana me decía él eso. Yo veía, fui a un lugar con el trabajo y el señor que limpiaba el baño, miren, la persona más amable, sonriente, y dije, wow, eso es humildad. Limpiar baños, tener ese trabajo que para muchos puede ser denigrante y estar con una sonrisa y decir, mire, necesita algo que le puedo ayudar, ahorita le limpio aquí, voy a entrar rapidito. O sea, mire, de verdad yo me quedé, wow, o sea, Dios bendícelo, porque de verdad esas personas se merecen, o sea, de verdad para mí es admirable, porque a pesar de ellas están haciendo las cosas que hacen con amor. Ah, número 4, ninguno de los dos se cansa de dar. Ambos sabemos que tendremos que ceder algunas cosas para velar por el bienestar del otro. Acuérdense que cuando entramos en un matrimonio es morir a nosotros, ¿verdad? O sea, el matrimonio es no pensar en mí, sino pensar en que la otra persona esté bien. Y es difícil porque el morir al yo, al uno mismo cuesta, el morir a la carne cuesta, el no pensar en uno cuesta, pero no es imposible. Y si tú estás aquí es porque Dios quiere obrar en tu familia, Dios quiere hacer la obra, pero tú tienes que empezar. Como mujer, tú tienes que dar el primer paso. 5, ninguno de los dos utiliza palabras que humillan, bromas que desprecien o actitudes que perjudiquen la autoestima del otro. Miren, nosotras como mujeres somos de mucha influencia. Nada más miren lo que pasó con Eva y Adán. O sea, Eva fue la que, Adán ni siquiera, o sea, la serpiente ni siquiera fue a molestar a Adán. La serpiente fue a molestar a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Por su influencia, jaló a Adán. Entonces, nosotras como mujeres, como esposas, tenemos mucha influencia sobre nuestro esposo. Y nosotras tendemos, si estamos heridas, si estamos lastimadas, tendemos a herir, tendemos y nosotras podemos ser muy duras con nuestra boca. Nosotras podemos decir cosas muy fuertes, muy hirientes, si nosotras no refrenamos nuestra boca, nuestra lengua. Entonces, no le prestemos la boca al diablo. Nosotras, que de ahora en adelante, que de tu boca, que de mi boca salgan palabras de bendición. Y si hay palabra que no le agrada a Dios, pidámosle a Dios que nos cierre el pico. Así como hizo ¿se acuerdan? Yo creo que era el papá de Juan, no me acuerdo cómo, yo creo que fue Zacarías,
que le cerró, le tuvo que dejar mudo hasta que el muchachito nació porque él sabía, Dios sabía que iba a hacer o decir algo que no fuera de acorde a lo que él quería. Entonces, mejor que nos deje sin palabras a que diga palabra, digamos palabra mala. Y como les digo, nuestra lengua, nuestra boca tiene poder y nosotras tenemos que tener cuidado, el control, el dominio propio. Tú ya lo tienes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Nada más hay que, nosotras lo tenemos que ejercer. Nosotras nos tenemos que tener esa autoridad de decirle al diablo, hoy no, no más. De mi boca no sale cosa mala. Y cuesta, sí, va a venir la prueba también y fuerte. Va a venir el hecho que te estén atacando, que te estés cansada, que no hayas dormido, que tengas hambre, que te venga el periodo, que te haya tratado mal el jefe, que te haya dicho una, dos, tres, que te han incluso hasta mencionado a tu mamá en el camino. O sea, van a venir las situaciones. Pero entonces ahí es donde tú le dices, Dios mío, ayúdame, pide y se te dará. Pero no dejemos, no, no vamos solas, no estamos caminando solas, estamos con Dios, Dios nos abandona y tienes al Dios Todopoderoso. Entonces, si tú te vas con Él y le dices, Dios mío, me siento así, yo les he contado. Yo voy llorando y yo me siento mal, Dios, ayúdame, tengo enojo, quiero ahí sí que meterlo a la licuadora, que me dijo y me hizo, y ahí estoy yo llorando y todo, y me da paz, como Rosita estaba hablando la vez pasada, ¿se acuerdan? Que cuando vas con Dios lloras y te desahogas, y luego viene la paz de Dios. Pero cuando no vamos con Dios, cuando estamos llorando, o sea, podemos pasar toda la noche llorando y nunca llega esa paz. Pero cuando tú vas con Dios y lloras, te deja llorar, pero llega un momento que te da esa paz y esa tranquilidad de decir, ok, ya, vamos, caminemos, aquí estoy. Entonces, no estamos solas. Número 6, decidimos perdonar rápidamente en lugar de guardar rencor. Mostramos misericordia cuando el otro ha cometido algún error. Perdona 70 veces 7. Así como nosotras nos equivocamos, porque no somos perfectas, y vamos con Dios llorando. Dios mío, me equivoqué, perdóname. Como les dije la vez pasada, Dios no te dice, ay, no, es que ya me has dicho, me dijiste, me acabas de pedir perdón por lo que hiciste y lo volviste a hacer. Imagínense que Dios nos dijera eso. ¿Otra vez el mismo error? ¿No me acabas de venir a decir disculpas? O, ay, no, y lo mismo te pasó hace una semana y otra vez caíste. ¿Por qué? Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Al contrario, vamos con Dios llorando, perdóname Dios, qué hace Dios? Sentimos su amor, sentimos, Baba, I love you, sentimos su calor de decir, ok, aquí estoy, te perdono y estamos tranquilas, nos da esa paz. Entonces, no dejemos, no, ¿quiénes somos nosotras para no perdonar? ¿Quién somos para decir hoy no? No podemos. Entonces, cuando venga ese pensamiento de, miren, o sea, de verdad, hagan, como se los he dicho, agarren un cuaderno y dígate perdón, así como nos hacían la tarea de hacer, das 100 veces, escribe la palabra o la oración esta que nos dejaban cuando nos portábamos mal. Haz eso. Te perdono, fulanito, te perdono, fulanita, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Y repítelo, que tu subconsciente se crea que estás perdonando y por ende va a venir la sanación.
pero nosotras somos responsables por nuestra propia sanación. Dios no va a trabajar en nuestra sanación si nosotras nos quedamos cruzadas de brazos diciendo es que me dijo, es que es un aquí, es que es un allá, es que como yo lo voy. Entonces no va a haber ese perdón. Pero si nosotras empezamos a tomar acción por nuestra actitud, por nuestro perdón, por arreglar las cosas, entonces Dios se va a mover y no, y se va a mover contigo, pero entonces va a empezar a trabajar en él. Como les digo, y miren, es una promesa que en la Biblia dice que al inconverso la esposa puede atraer a los pies de Cristo al esposo con sus acciones, no dice con su palabra, no dice con le que le estés recalcando qué es lo que tiene que hacer, no le dice que, no te dice que le estés recalcando sus errores o acusándolo, él te dice sin palabras. O sea, que calladita te ves más bonita y con nuestras acciones. ¿Qué acciones? Agradándolo, ¿verdad? Y sí, les voy a decir, no es fácil, no es fácil, pero yo les he contado mi testimonio acá. Ustedes han sabido cómo Dios ha trabajado en el corazón de mi esposo y cómo día con día Dios lo trata. Y sí, hay días, como les digo, que dice uno, bueno, o sea, ¿qué pasó Dios? O sea, ¿y ahora? Pero vas con Dios y le dices Dios, y eso es otra cosa. Nosotras tenemos que tener nuestra identidad muy puesta, muy bien puesta en lo que, y pararnos en lo que Dios nos dice que somos sus hijas, que somos amadas, que somos bendecidas, que somos valiosas, que somos importantes, porque cuando venga la mentira del diablo, que usualmente usa a tu esposo para decirte que tú eres aquí, que tú no eres esto, que tú no eres aquello, nosotros ya no creamos y sepamos que es el diablo el que nos está hablando y no es nuestro esposo. Y nosotros le digamos al diablo, hoy no, papito, hoy no, ya no, te vas de aquí. Ni no, papito, ¿verdad? Sino que infeliz, vete de aquí, porque nada más nuestro Padre Celestial está ahí arriba y es Dios. Pero hoy sí no, te me vas de aquí y no te creo, porque yo soy una hija de Dios, yo soy amada, yo soy importante y yo valgo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Va a huir. Las 7, nos concentramos en admirar los talentos, habilidades y cualidades que tiene la otra persona antes de mencionar sus debilidades o fracasos. Esa es una arma del enemigo, de que nos hace enfocarnos en lo malo que está haciendo el esposo, en los errores del esposo y no nos deja ver lo bueno que hace. Muchas veces nos enfocamos, es que no me ayuda, no hace, no dice. ¿Y qué ha hecho de bueno que tú le has dicho así como dijo Sixto, el pastor hoy? ¿Cuántas veces le has dicho, wow, gracias, mi amor, por lo que hiciste? Aunque haya sido poco, si el hombre nunca ha agarrado la escoba y ese día te agarra, aunque sea un cuadrito en la cocina, dale gracias. No digas, ay, es que ese pedacito cualquiera, o sea, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué diríamos? Ay, es que ese pedacito cualquiera lo hace, yo lo hago en 2 minutos. Y le estás restando, ¿y qué va a decir el hombre? Ay, nunca lo vuelvo a hacer. Entonces seamos sabias, si te barre un pedacito de algo en la cocina, si lava su plato, cualquier cosa, dale gracias, gracias, mi amor, gracias. A ellos les gusta que tú seas agradecida y aunque sea, como les digo, aunque sea algo mínimo que hacen que el hombre nunca ha hecho, que te está tratando de agradar, no lo dejes por sentado, no lo dejes pasar sin tú agradecerle, sin tú decirle, wow, qué bonito lo que hiciste. ¿Y tú crees que ese hombre qué va a hacer a la después? Tal vez no te va a barrer un cuadrito, te va a barrer dos. Gracias, gloria a Dios. No seamos desagradecidas.
Seamos agradecidas con lo que tenemos y lo que Dios nos da. Y en lo mucho, en lo poco te eres agradecida, en lo mucho te pondré. Si me eres agradecida porque el hombre lavó su plato, gloria a Dios. Va a llegar un día que te va a lavar toda la vajilla. Y no es porque por ellos, es porque Dios un día le va a decir, ahora lava la vajilla. Porque Dios está viendo que tú estás agradecida. Dios está viendo tu esfuerzo. Am, Nuestro amor es fuerte, más allá de los sentimientos o de las circunstancias. Hemos tomado la decisión de permanecer juntos. Acuérdense, el matrimonio, Dios lo dice que es un lazo de tres cuerdas, ¿verdad? Tiene que ser fuerte. En las circunstancias, miren, Dios no nos hizo, hay excepciones, no les voy a decir que, ay, o sea, si tú estás siendo maltratada físicamente, te quedes ahí porque, o sea, Dios te quiere ahí o porque el hombre está haciendo, no, o sea, tú cualquier cosa ve con Dios primero. Yo les he contado, yo le decía a Dios, Dios mío, si no es contigo, llévatelo, sácalo. Y aquí se quedaba. Yo decía, "Ay, pero ¿por qué se queda?" Y que, o sea, obviamente yo no estaba acorde a Dios. O sea, acuérdense que el matrimonio Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Y sí, como les digo, hay ocasiones, pero Dios te lo va a decir. Si Dios no quiere que ese matrimonio, incluso he escuchado casos que no es la mujer, sino que el hombre es que se decide irse. Entonces, obviamente ahí es, bueno, acepta lo que Dios quiera, ¿verdad? Y como les digo, a veces también he escuchado de que los hombres se van y la mujer de lejos empieza a orar por el esposo y el esposo, Dios lo toca y regresa renovado y restaurado porque para Dios no hay nada imposible. Pero a veces también, acuérdense que la misma Biblia dice que a veces también está bien poner como distancia para sanar, ¿verdad? Porque a veces no se puede sanar en pleito, es demasiado el dolor que ha habido que no se puede hacer así. Pero siempre ve con Dios y pregúntale, confírmalo, confírmalo, confírmalo. Pero Dios te va a hablar, Dios te va a decir, aquí es o aquí no es. Pero si Dios te dice aquí es, entonces usted calladita, bonita, se ve más bonita y no está peleando con el marido. Y te guías y te sometes a Dios y a tu esposo. Y Dios va a hacer la obra con él. Yo les he contado cómo era mi esposo y cómo es ahora. Y si yo lo veo como cómo era yo, obviamente yo estaba dolida, o sea, yo era o sea, puro escorpión, o sea, esperando que ahora sacar el aguijón y darle, o sea, el piquetazo, porque yo estaba a la defensiva totalmente. Entonces, obviamente, imagínense, ¿verdad? Él también, llegamos a un punto que los dos andábamos como que con nuestro escudo y con la espada de a ver quién tira el primero para empezar la pelea. Entonces, ¿qué se iba a mover Dios así? Y sí, nos tocó fondo, o sea, nos llevó a un fondo donde ya era insoportable, pero hasta que yo le dije a Dios, ya no puedo, hasta aquí llegué, ya no es a mi manera, es a la tuya. Y ahí empezó a obrar. Pero si tú estás todavía con esa espadita, esperando a de quién, dónde le das el espadazo, el cuentazo, Dios no va a hacer la obra. Ahí va a triunfar el diablo, porque Dios quiere que haya desunión, que haya separación. ¿Por qué? Porque entonces, miren, las que están casadas, ya no es solo uno. ¿Qué pasa con los hijos cuando hay una separación? Cuando llega una separación, el diablo tiene cómo agarrarse a sus hijos, a tus hijos de pe a pa.
¿Por qué? Porque el papá de la casa, la cabeza del hogar ya no está ahí. Entonces, seamos sabias, seamos sabias. Y como les digo, Dios puede, Dios hace milagros, lo ha hecho, lo ha hecho 1000 veces. Abran los ojos, vean testimonios, métanse a YouTube, les aseguro, nunca lo he hecho, pero les aseguro que van a encontrar a alguien hablando de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás pasando, de lo que tú pasaste, porque por eso son los testimonios. Porque tú le estás diciendo a las otras personas, sí, Dios me sacó de aquí, de donde yo era, y ahora estoy acá, te estoy hablando. Fue porque yo ya viví todo eso que tú estás viviendo. Y es duro, sí, es duro, cuesta, sí. No es fácil, no, pero se puede salir con Dios, todo es posible. Y como, o sea, busquen ayuda. Si necesitan buscar ayuda, busquen. Aquí, miren, aquí en este de Sixto Porras, ustedes se meten a la página de ellos y ahí tienen muchas ayudas matrimoniales. O sea, los mandan ¿cómo se llama? Con parejas, o sea, para, ¿cómo se dice? Cosa de parejas. O sea, tiene muchas herramientas que pueden ayudar y la verdad no es caro. O sea, lo hace muy accesible. Entonces, buscan, o sea, cualquier cosa me contactan a mí, yo les mando qué email meterse y les mandan a decir su caso y ellos los van a contactar o los van a poner en contacto con alguien que esté cerca de ustedes o con alguien que pueda, que hable español, que sea cristiano ante todo, ¿verdad? Y que ese psicólogo pueda ayudarlos a los dos. Pero como les digo, no están solas. Busquen ayuda si es demasiado. Pero como les digo, usualmente es buscar la sanidad. La sanidad interior es muy importante. Y cuando hay uno sano, entonces tú ya ves con otros ojos a tu esposo y ya ves sus heridas. Puedes ser más, como dice acá, más misericordiosa. Puedes ver el sentimiento de tu esposo. Puedes ver el dolor de tu esposo. ¿Por qué? Porque tú ya saliste del dolor. Ya estás sana. Pero si estás insana, si todavía hay heridas en tu corazón, lo único que vas a ver es lo malo y los errores y las heridas van a estar al cubo o por dos o por tres por lo que estás viendo. Entonces, no permitamos eso. No permitamos que el diablo gane, que el diablo nos quite a esa bendición, que les haga daño a nuestros hijos. Es que hay muchas implicaciones que el divorcio trae. Entonces, no somos solo, por eso es que les digo, menos de mí, más de ti, Jesús. Porque entonces tú ves, cuando te pones a ti de último, decir, bueno, mis hijos son importantes, mis hijos les va a hacer la falta a su papá, mis hijos ya están entrando en una edad de adolescencia donde el enemigo los va a fastidiar más y yo puedo orar porque Dios se mueve en la oración, el ayuno es importante, el ayuno es necesario. Entonces, al momento de tú hacer un ayuno, de tú hacer eso, tú estás rompiendo cadenas, estás desarmando al enemigo. Por eso es que el enemigo, si se dan cuenta, él sabe que la oración tiene poder. O sea, él sabe que una mamá, una esposa orando, uff, él no puede contra eso. Y por eso es que ataca y ataca y ataca. Y miren, esta semana escuché que decía, cuando veas más el ataque, ora más. No dejes de orar, porque cuando está más fuerte el ataque es porque tu bendición está a la vuelta de la esquina. Por eso que estás orando, por eso es que estás clamando, por eso que estás ayunando. Cuando llega el ataque más fuerte es porque tu bendición ya está por venir.
Pero el diablo lo sabe y quiere que tú dejes de orar, que tú te enfoques en lo que me hizo, que tú te enfoques en llorar, en estar pendiente de lo que te pasó, en enfocarte en tu dolor y agrandar ese problema, y no vas a enfocarte en lo que en verdad es importante y lo que en verdad es necesario, que es la oración. Entonces, cuando llegue ese ataque, cuando llegue así como pura metralleta que pum, 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 te agarra, ahí es donde más tú tienes que ayunar y orar, porque el diablo sabe que te está haciendo, rompiendo cadenas. El diablo sabe que estás derribando murallas y por ende no quiere que tú sigas de rodillas. Entonces él sabe y él sabe nuestras debilidades. Acuérdense que él conoce muy bien ese punto débil que tú y yo tenemos. Ese puntito que solo con tocarlo explotamos o nos ponemos a llorar, él lo sabe. Entonces, si tú te pones enfocada en lo que está pasando y pierdes el enfoque de la oración, ahí te agarró. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero agarra y es como que estuvieran tocando el timbre, así, pin, 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 en la herida. Y llegan de muchas maneras, pero cuando tú te paras y dices, bueno, yo sé con quién voy, yo sé quién va delante de mí. Dios es mi león rugiente, mi león de Judá. El diablo, como les he dicho, el diablo dice en la Biblia que es como león rugiente. No es ni siquiera el león rugiente. ¿Quién es el león rugiente? Dios. O sea, él trata, él va a hacer ruido, él va a hacer todo para que tú te desenfoques. Pero tú te paras y le dices, yo voy con Dios de la mano. Y yo me paro y yo sigo orando y sigo haciendo lo que tengo que hacer y lo que Dios me diga. Y entonces Dios se va a mover y ahí está. Pero es solo con lo que tú hagas, con esa acción que Dios te dice que tienes que tomar. Am, Nos concedemos honor mutuamente, respetamos la opinión del otro, la consideramos importante, nos tenemos en alta estima. Recuérdense el control, ¿verdad? El control y el respeto. Recuérdense que los hombres anhelan respeto de nosotras. El hombre no le gusta que nosotras no somos la mamá de nuestro esposo. Cuando tú te vuelves en el papel de mamá, en el papel de mandar, en el papel de regañar, en el papel de según tú guiar lo que él tiene que hacer porque tú sabes más, ahí lo pierdes. Ahí él se pone a la defensiva porque él no quiere, él no le gusta ser mandado. Entonces, nosotras tenemos que ser sabias y volvernos otra vez a al diseño original de Dios. Si el hombre dice algo, aunque a ti no te guste, ok. Si bien miren, eso dijo el pastor para esa clase, que si nosotros, ¿cómo saber que eres controladora? Tus hijos, ¿a quién van y le preguntan las cosas? ¿A quién le van y le preguntan un permiso? ¿A quién van y le piden autorización cuando hay algo que tienen que hacer? ¿Van a ti o a tu esposo? Y si la respuesta es que van a mí, es que yo soy controladora. Imagínense, qué fuerte. Y sí, mi pregunta fue, ¿qué hacer cuando el esposo es permisivo, cuando el esposo no está alineado a la palabra de Dios? La respuesta de él fue, sí va a ser difícil, pero entonces ahí tú ora porque Dios le dé discernimiento a tu esposo. Pero tú tienes que ir a decirle a tus hijos, ve y le preguntas a tu papá. Tu papá es el que toma las decisiones acá, aunque te cueste, aunque sea difícil, pero ve y le dices eso. ¿Por qué? Porque entonces le estás dando honra, lo estás honrando, le estás dando el papel que es el diseño original.
Y si el hombre está, o sea, empieza a hacer cosas que dices tú, pero Dios mío, entonces con amor vas y le dices. Yo les he contado la historia de un doctor que decía que su mamá le decía a ella, la mamá le decía a sus hijos, no, es que su papá es el que manda aquí. Y ahí sí que el papá decía, bueno, vamos a pintar nuestro cuarto color rojo. Ah, ok, bueno, sí, hay que comprar la pintura roja. Pero mi amor, fíjate que estaba leyendo que el rojo en las mujeres las enciende, o sea, siempre andan enojadas, les afecta mucho el mal humor. Y pues tú no quieres que yo ande enojada. Imagínense cómo entraba ella. ¿Qué hacía el hombre? Ay, no, ¿para qué está mi mujer anda enojada? No. ¿Y qué color es bueno para que se tranquilicen entonces? Ah, el verde. El verde da paz, da tranquilidad, fíjate. Ah, bueno, no, miren, ya no va a ser rojo, va a ser verde. ¿Qué es eso? Una mujer astuta, una mujer sabia, una mujer que le esté dando el papel a su esposo y de cierta manera influence de buena lo bueno al esposo. Pero si nosotros venimos y le decimos, o sea, si en este caso ella le hubiera dicho, no, es que el rojo, no, que yo no quiero rojo, que yo quiero verde, ¿ustedes qué piensan que hubiera hecho? Se hubiera enojado, hubiera habido conflicto. Entonces, nosotras somos las que tenemos que llevar la paz. Nosotras somos las pacificadoras, dice la Biblia. Tenemos que ser, como hijos de Dios, somos pacificadores. Entonces, ser astuta como la serpiente, dice la Biblia, y mansa como la paloma. Ser astuta, no haciendo lo que nos, obviamente, primero, estar alineados al corazón de Dios primero, ¿verdad? Porque también, o sea, no ir conforme a nuestra voluntad de querer mandar o querer mangonear al esposo, sino que simplemente en las opciones que son, que sabemos que como hombre eh, no alineado con Dios puede tomar malas decisiones, obviamente en esos casos hablar de buena manera con el esposo. O sea, hablarlo bonito, hablarlo de una forma que te escuche y que no se cierre a lo que tú quieras, le quieras decir y que por cerrarse va a hacer lo que tú, lo contrario que tú le estás diciendo, sino que hablarle bonito, de una forma en que sea como un punto de vista en ese tiempo ora a Dios para que Dios abra su corazón y él pueda tomar una buena decisión. Y sí, es un gran trabajo, es algo que nunca nos han enseñado, es algo que nunca vimos en casa, pero nosotras, acuérdense que nosotras somos la punta de flecha para nuestra familia. O sea, nosotras somos, si tú eres la que está más alineada a Dios, nosotras somos las responsables de nuestro primer ministerio que va a ser nuestra casa, de que ellos vengan a Cristo. Pero ¿cómo? Comportándonos como Dios nos llama. Eh, Somos fieles uno al otro y confiamos en la lealtad que nos tenemos. Ah, acuérdense que Dios es fiel con nosotras. Dios siempre, su fidelidad permanece para siempre. O sea, sí, Dios nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Y creo que como también nuestros esposos, como hijos de Dios, porque nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Él nos llama también a nosotros ser fieles, ¿verdad? Y ser de que quedarnos ahí. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces uno quiere agarrar las cosas y salir corriendo de donde está porque ya no puede más, pero Dios nunca te ha abandonado a ti, ni lo va a hacer. Entonces, si sabes, has visto que tu esposo tiene una herida, ¿por qué lo vas a abandonar? ¿Por qué vas a decir no más?
Obviamente, como les digo y vuelvo y repito, no estoy diciendo en ningún momento que aguantes golpes, que si te está maltratando, si hay un maltrato físico o un abuso, abuso verbal severo, que quedes ahí, porque no, eso no es lo que quiere Dios para ti. Ese no es el diseño original de Dios. Hay gente mala, el diablo existe y puede haber esos casos. Entonces, si Dios te lo va a decir, Dios te va a decir, no es ahí. Y si ya te lo dijo, agarra tus cosas y salte, porque no va a valer el hecho de que tú te quedes ahí en una relación donde estás siendo maltratada y después un mal golpe y te pueda hasta matar. Entonces, no te quedes en esa relación si hay algo así. Pero si no hay nada de eso y ves a tu esposo dolido, a tu esposo herido, a un esposo que te ama, que tiene un buen corazón, pero está herido, está lastimado, quédate ahí, porque entonces tú le vas a mostrar a Jesús y Él va a venir a los pies de Cristo por tu testimonio y por cómo tú lo trataste. Bueno, aquí terminamos. Déjenme apago en la grabación. Espero que les haya sido de bendición. Qué poderoso estuvo. Un abrazo, se les quiere y nos vemos primero Dios pronto para la última sesión de este curso del lenguaje del perdón. Así que nos vemos prontito. Bendiciones. Espérenme, apago acá.